El último tema que vimos es el origen del oficio diaconal. ¿Para qué Dios puso el oficio diaconal? Dijimos que para entender esto hay una prioridad. El Señor puso el oficio diaconal con el fin de proteger primeramente el ministerio de la palabra. Quiere decir que las labores del ministerio diaconal tienen, en un sentido, la obligación de liberar al ministerio de la palabra de varios asuntos que se presentan alrededor del ministerio de la iglesia. Podemos decir, de alguna manera, que los diáconos son guardianes de que el ministerio de la palabra no se enrede en distintos asuntos logísticos, llamemos así, o de los asuntos que están alrededor de una iglesia los debe atender, pero que si el ministerio de la palabra se ocupa en ellos, no tendrá, pues, su efectividad. Pero ¿es este el único propósito por el cual se originó el oficio diaconal? No, porque en segunda medida el diaconado surgió para mostrar misericordia a los necesitados del pueblo de Dios. Escuche bien, surgió para mostrar misericordia a los necesitados del pueblo de Dios. Sabemos que el pecado ha trastornado el orden de la creación, ha corrompido la naturaleza y la creación experimenta estas consecuencias. Podemos decir, hermanos, que aunque no necesariamente la escasez venga por un pecado particular de la gente, sí podemos decir que la escasez viene como esas consecuencias de un mundo caído. Lo que le digo es, como hablábamos hace algún tiempo, de la enfermedad. No estamos diciendo que toda enfermedad venga directamente por un pecado que hayamos cometido. A veces sí, a veces Dios deja que la enfermedad venga a causa de un pecado. A veces la enfermedad también viene por nuestros descuidos, hermano. Y a veces, hermano, la enfermedad viene sencillamente porque es la consecuencia de nuestros cuerpos débiles en un mundo caído. Saber qué es exactamente, por qué viene, ya tarea de cada uno, pero lo que le quiero decir es que ninguno de ustedes, si yo mañana le digo, hermano, estoy enfermo, dice, ¿qué? ¿Enfermo? ¿Cómo así? Usted no se enferma. No, simplemente decimos, ¿por qué? Cuídese, la verdad, porque hace parte de nuestra humanidad. Ahora, entre las consecuencias de un mundo caído, por supuesto, está la escasez. La escasez de los bienes temporales. Incluye la salud, lo económico, el trabajo. Y pasa lo mismo. A veces la escasez viene como producto de un pecado en nosotros. A veces viene como producto de nuestra imprudencia. Y a veces, hermano, la escasez viene como producto de estar en un mundo caído. Viene así. Nuestro Dios siempre ha querido que su pueblo sea misericordioso con quienes experimentan necesidades. Esto nos lo deja ver, y vamos a hacer un repaso rápido porque no es el tema de hoy, es solo la introducción. El Señor, por ejemplo, en Levítico 19:10 dice, «Y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová tu Dios». Medidas como estas nos dejan ver que siempre también ha sido el interés de Dios de que cuando hay necesidad, el pueblo de Dios no voltee a mirar para otro lugar, sino que atienda la necesidad. Y esto por un principio general que encontramos en Deuteronomio 15:11. Palabras que el mismo Señor retoma y alguna vez dice, «Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra».
Así es que Dios también tiene en cuenta que así como espera que cuando alguien enferma, por ejemplo, el pueblo de Dios muestre misericordia porque estuve enfermo y me visitasteis, dice, y que podemos estar, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Cuando hay necesidad, el Señor desea que la atendamos también, pero en este rango especial, primero entre el pueblo de Dios. Dios es el modelo de misericordia al necesitado. Salmo 9:9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y ya que es el modelo, entonces el Salmo 41:1 nos dice que imitarle es bienaventurado. Dice, Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Entre las características de un individuo que es íntegro, dice el Salmo 112:9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Así que vemos que hay una realidad, que entre nosotros siempre va a estar el menesteroso, que el Señor ha querido que nosotros mostremos misericordia al menesteroso, que Él es el modelo de dar al pobre y que es bienaventurado aquel que se acuerda del pobre en su necesidad. Lo opuesto, entonces, ¿qué será? No acordarse del pobre. Es una afrenta, dice Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre honra a su hacedor. No es una realidad solo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los discípulos aprendieron a mirar por el pobre gracias a lo que vieron hacer a Jesucristo. Quizá haya algunos textos como Juan 13:29, que nos hacen mirar cómo esto pasaba en los días de nuestro Señor. Dice, cuando el Señor le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto, dice Juan 13:29, pero algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, él era el tesorero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. ¿Por qué los discípulos pensaron que cuando le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto, dijo, o es algo que tiene que ver con la fiesta de la Pascua, o sea, que ellos sabían que de esa bolsa se sacaba para observar la adoración a Dios, pero también para qué se sacaba de la bolsa, para los pobres. Era algo que el Señor hacía, y parte de lo que recibía el Señor como donativos, lo destinaba a los pobres. No es raro entonces encontrar que los discípulos aprendieron así de su maestro. Segundo a los Corintios 9 que leímos el 8, pero en el 9, donde se muestra que Pablo recogía una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén, dice en el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Cuando el apóstol Pablo es convertido y dice que pasa 2 años aprendiendo y luego va a Jerusalén a buscar el compañerismo de los demás apóstoles, dice que se reunió con los que tenían renombre, le dieron la mano en señal de compañerismo, solo le hicieron un encargo y no fue, hermano, cuidado con tu doctrina, no, porque sabían que Pablo era un hombre de sana doctrina, y el encargo lo encontramos en Gálatas 2:10. Solamente, dice Pablo, estos apóstoles nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que cuando pasaron una revista, una revisión sobre Pablo, dijeron, él predica lo mismo que nosotros, gloria a Dios. Solo hay algo, hermano Pablo, nunca se olvide de qué, de los pobres. ¿Y qué dijo Pablo? No, eso no. Dijo, lo cual procuré con diligencia hacer. Y recordemos las penetrantes palabras de Santiago 2:6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Versículos 15 y 16. Y si un hermano
o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En este mismo sentido, primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así como les dije que en primera medida el oficio diaconal estaba puesto para salvaguardar el ministerio de la palabra, y dije, el ministerio diaconal nos muestra el corazón de Dios, diciéndonos qué es lo que considera prioritario, a saber, hermanos, el bien de nuestra alma, por eso protege el ministerio de la palabra. El ministerio diaconal también nos muestra el corazón de Dios acerca de qué hacer con aquellos que pasan necesidad, con aquellos hermanos que con dificultad logran cubrir sus necesidades básicas. Ahora uno dirá, si eso es responsabilidad de todo cristiano, ¿para qué necesitamos diáconos? El diaconado surge del cuidado que debemos tener hacia los necesitados para que este cuidado se dé en el contexto de una iglesia. Escuche bien. Entienda el razonamiento. Si esto es lo que tenemos como responsabilidad como cristianos todos, ¿para qué necesitamos diáconos? Para que el cuidado de los necesitados, de los hijos de Dios necesitados, se dé en el contexto de una iglesia, es decir, se dé como un ministerio bíblico. Es muy importante reconocer que cuando se presentaron los problemas de la iglesia en Hechos 6, la iglesia no dijo, cada uno mire cómo, cada cristiano mire cómo ayuda a resolver sin ninguna organización, sino, hermanos, aquí hay una falencia, entonces mire, entonces cada uno de los que vendía sus casas, mire a ver qué hermano mira y con sus propios ojos, pues yo le doy a esto. No, ¿qué hizo la iglesia? Vendían las cosas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y eso es lo que se llama un ministerio, a distinción de lo que usted hace a monto propio, que no es un ministerio de la iglesia, es iniciativa suya. Cuando usted toma de su recurso y lo da a quien quiere, eso tómeselo como un asunto privado de benevolencia privada. Pero ¿cómo razonó la iglesia? Hay un problema en la iglesia, la resolución se debe hacer como iglesia. Razone así, hermano, porque a veces nosotros podemos hacer un gran bien, pero como usted es dueño de usted, ¿verdad? Como usted es dueño, como usted no se somete, entonces el bien que podemos hacer no se hace. Porque si cada uno arranca a hacer el bien, como bien le parece, según sus propios ojos, entonces, hermanos, no hay tal ministerio. Dios puso los diáconos para que el problema se resuelva de manera eclesial. Es decir, para que la iglesia responda a este problema como un ministerio. Es importante también ver, hermanos, que la iglesia no se movió así. Hay necesidad en la iglesia, pidámosle a otra. Hay necesidad en la iglesia, vayamos a pedírselo al Estado. Porque ¿quién es la responsabilidad de los pobres si no el Estado, verdad? ¿O por qué no formamos una organización, un comité? ¿Me hago entender? ¿Cómo están creativos, verdad? Solo las iglesias forman comités de benevolencia. Las iglesias resuelven el problema mandando a la gente a las ONG o las fundaciones. Las iglesias somos bien creativas, pero Dios nos dijo cómo se resuelven los asuntos de la necesidad básica que hay en el pueblo de Dios. ¿Cómo? Levantando diáconos para que ellos representen el cuidado de los necesitados. El diaconado en la iglesia local es la manera de Jesucristo de tener misericordia para los necesitados de su pueblo. Así que necesitamos diáconos
para que este cuidado se haga de manera ordenada, para que los recursos del pueblo de Dios sean administrados con sabiduría. Así que nuestro Señor nos deja ver su corazón. Primero, levantando el diaconado para que nuestras almas no sufran, defendiendo el ministerio de la palabra. Pero también, hermanos, miramos el corazón de Dios, que Él también sabe que mientras estemos en esta tierra, muchos de nuestros hermanos sufrirán necesidad. Entonces, hermanos, si así priorizó Dios, así debe priorizar la iglesia. Primero lo primero, que es el cuidado del ministerio de la palabra, y segundo, el cuidado a los necesitados del pueblo de Dios. Y aunque voy a ir sobre esto después, entienda, los recursos que Dios le da a la iglesia son para los necesitados del pueblo de Dios. ¿Ya? Aquí ya nos hacemos todos un favor. No, es que tengo un tío que él no es cristiano, él no va a ninguna iglesia, es que está necesitado, pastor. Ayúdele usted es su sobrino, ¿no? Pero la iglesia tiene círculos de acción. ¿Cuáles son los círculos? Según Gálatas, hagamos bien a todos, mayormente a quién? Familia de la fe. Entonces aquí un círculo, iglesia local, iglesia de Jesucristo, y si en alguna circunstancia Dios pone en el camino hacer bien a otros que no son del pueblo de Dios, lo consideraremos. Pero lo primero, hermanos, es iglesia local e iglesia de Jesucristo. Yo conozco iglesias donde sus miembros, ninguno tiene necesidad de benevolencia. ¿Ve? Así como hay iglesias en sectores pobres, hay iglesias en sectores ricos. Y así que cuando ellos ven hacia su alrededor dicen, aquí ninguno necesita. Entonces, ¿cuál es su prioridad? Ahora, si aquí está atendido, ellos buscan la manera de hacer bien en el círculo siguiente. ¿Me hago entender? Hechos 4:34 debería ser la meta del ministerio. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Que el Señor entonces ayude a los diáconos de una iglesia para que entre el pueblo de Dios se pueda decir esto, que no hay ningún necesitado entre nosotros. Ahora, esto me abre aquí la clase para explicarle algo, porque estamos bien entendiendo hasta ahora. Es decir, el Señor, el segundo origen que le mostré de por qué surge el diaconado, es para tener misericordia del necesitado, del pobre o el menesteroso del pueblo de Dios. Y entonces hago esta pregunta: ¿qué podemos considerar como necesidad o pobreza? ¿Me hago entender? Es decir, si el diaconado está puesto para mirar por el necesitado o por el pobre, ¿qué podemos considerar como pobreza o necesidad? Y esto es muy bueno que todos lo sepamos, todos lo sepamos. Porque entonces mañana, ustedes saben que a mí me gusta colocar los ejemplos extremos para que entendamos. Entonces mañana usted viene al diácono, a los diáconos que el Señor nos permita tener y decir, hermano, es que sé de una necesidad en la iglesia. Sí, hermano, cuénteme. Es que el hermano que compró el Mazda 3 se colgó en una cuota. El hermano está pasando necesidad. ¿Cómo hacemos para saber? Porque hay una necesidad, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? En mi ejemplo. Sí, la necesidad es que el hermano se colgó en una cuota del Mazda 3. Pero el hermano puede ser catalogado como un individuo
merecedor de la ayuda de benevolencia. Dijimos que los diáconos están puestos para mirar por la necesidad, y eso es una necesidad. Entonces los hermanos debemos reunirle para la cuota del Mazda 3. Bueno, ¿y si es Mazda 2? ¿Tampoco? ¿No, verdad? Bien. Con eso quiero ilustrarle que si no nos ponemos de acuerdo en qué es un pobre, qué es un necesitado, podemos llegar a darle benevolencia a quien no se debe o negársela a quien necesita, y pecamos por ambos lados. Quiero definirle bíblicamente qué es necesidad o pobreza según la Biblia. No según el mundo, según la Biblia. Estas definiciones deben ser hechas bíblicamente, porque en un mundo materialista, como el que estamos viviendo, necesidad, pregúntele aunque sea un rico hoy, ¿usted cree que tiene necesidad? Él va a decir que sí. Va a decir sí, no. ¿Por qué? Porque a él le gustaría vivir mejor de lo que tiene. Entonces, hermanos, nos toca ser bíblicos. Y me voy a tomar como trampolín de 1 Timoteo 6:8. De ahí me voy a impulsar para explicar qué es pobreza. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos o satisfechos con eso. Este texto no quiere decir, así que estando tan limitados, tan pobres, teniendo sustento y abrigo, conténtense con esa pobreza de tener sustento y abrigo. No. Tener sustento y abrigo es la medida más que justa para todos nosotros. ¿Me hago entender? Es que a veces pienso que leemos el texto así. Así que teniendo sustento y abrigo, pobrecito, estemos contentos con eso. Con eso tampoco. No. Sustento y abrigo es la medida más que justa con las que el Señor nos dice, si usted tiene eso, debería estar, ¿qué? Contento, es decir, satisfecho. Dese por bien servido en un mundo caído, donde tenga dónde vivir y cómo ver por sus necesidades básicas. El sustento y abrigo aquí señalan hacia lo que es necesario para vivir. Vamos a buscar en la misma Biblia un paralelo. Es decir, ¿en qué otro texto está explicado qué es tener sustento y abrigo? Y esto lo encuentro en el Padre Nuestro, cuando el Señor nos enseñó a pedir, ¿qué? El pan de cada día. Pues creo que todos ya hemos entendido que pan no necesariamente es la masa de trigo. Pan es una manera de decir, danos, Señor, lo necesario para vivir. El pan es una manera de incluir nuestras necesidades, pero escuche bien, no todas nuestras necesidades, sino las necesidades básicas. ¿Ya? Por eso el Señor no oró, y lo digo con respeto, no oró, Señor, danos el banquete de cada día, ¿ya? Sino que dijo, el pan. O sea, ¿el pan qué es, hermano? Una medida justa, una medida diaria, no es mucho, que no es superabundancia, pero tampoco es poco. Es el pan de cada día, es lo que necesitamos a diario para vivir. Entonces, mire, Timoteo nos dijo sustento y abrigo. El Padre Nuestro nos dice el pan nuestro. Y con esto vamos armando en nuestra mente qué es las necesidades básicas. Los creyentes debemos considerar que al tener cubiertas nuestras verdaderas necesidades de forma sobria, debemos estar satisfechos. ¿Cuáles son nuestras necesidades verdaderas diarias? Comer, el techo, el vestido,
y los asuntos que puedan llegar a desprenderse de estos de manera sobria. Por supuesto que en esto, hermanos, no todos tenemos las mismas necesidades. Básicas, le quiero decir. Por ejemplo, puede ser que usted solo necesite esa porción de hoy, pero quizá un hermano a partir del momento necesite una pastilla de aquí hasta que muera. Le han dicho, usted, su pastilla, sin esto usted no funciona. Entonces, en el caso de él, ¿qué estaría incluido en su pan diario? Esa pastilla, hermanos, porque ¿qué hacemos? No es un lujo, es algo que él necesita para vivir. Y no podemos decir, no, es el pan. Sí, hermanos, pero es una manera de decir lo que usted necesita para vivir, para mantener su vida de forma sobria y básica. Por ejemplo, hermanos, imagine el hermano que necesita una silla de ruedas para salir a trabajar. Si no tiene su silla de ruedas, no podrá llevar el sustento a su casa. En ese sentido, creo que eso sería un derivado de lo que es su pan, porque si no hay silla de ruedas, no hay pan. Le debo decir, hermano, que conocemos un hombre que trabaja, cristiano, en silla de ruedas, ¿sí? Da ejemplo a los que pueden caminar. En ese caso, vamos a suponer que su silla de ruedas le robaron una rueda, ¿ya? Y no tiene el cómo. Si tiene el cómo, pues debería hacerlo, ¿no? Y no cargar a la iglesia, pero si no tiene cómo. Eso es distinto al hermano que quiere carro porque no le gusta el transporte público. ¿Ya? Se lo estoy diciendo para que aprendamos. No, pastor, es que tiene una necesidad. ¿Por qué? Porque se le venció el seguro del carro. Bueno, ¿y el carro para qué lo usa? No, es que a él no le gusta el servicio público. No, pues ¿a quién le gusta meterse entre esa caja de sardinas? Nadie. Para ese hermano, ese carro no es una necesidad básica porque él la puede suplir por otro lado. Pero si este no tiene su silla de ruedas, ¿cómo más lo suple? ¿Me hago entender? Entonces, empiece a pensar en esto. No me haga todas las preguntas porque es difícil a veces discernirlo, pero son dos tipos de necesidad. Una es necesidad básica y otra es una necesidad, sí, pero no es básica. Según a los Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, teniendo todas las cosas en la porción adecuada. La misma palabra que aquí se traduce todo lo suficiente es la misma que en 1 Timoteo 6:6 se traduce como contentamiento. Y en la que Filipenses 4:11 se traduce como contentarme, he aprendido a contentarme. Es decir, teniendo esa porción de asuntos básicos con los que pueda usted suplir su necesidad. De manera que ahora sí, mirando todos estos textos, Filipenses, Mateo, Timoteo, Mateo 6:11, el Padre Nuestro, etc., ¿cómo podemos definir necesidad o pobreza? Lo estoy pensando en el contexto pues eclesial, vuelvo y le digo. Un necesitado o un pobre entre el pueblo de Dios es aquel que no puede suplir por los medios legítimos aquellas cosas que necesita para vivir y para seguir preservando la vida temporal, o que lo hace con gran dificultad aun cuando se esmere en procurarlo. Grande, ¿verdad? ¿Dónde quedó? ¿En un necesitado es? Bueno. Bien. Un necesitado pobre es aquel que no puede suplir por los medios legítimos. ¿Cuáles son los medios legítimos, hermano? Muy bien, se tiene tu trabajo, por sus manos.
el que no puede suplir por esos medios aquellas cosas que necesita para vivir y para seguir preservando la vida, ¿ya? O que lo hace con gran dificultad aun cuando se esmere en procurarlo. Aquí hay muchas cosas que debo explicar. Una necesidad es cuando no se tiene lo necesario para vivir, o se consigue con gran dificultad pese a que el individuo es diligente y esmerado. Note que hablamos de alguien que no puede suplir su necesidad, no del que no quiere hacerlo. Lo que sería una necesidad o pobreza autoimpuesta y donde la iglesia no tiene ninguna responsabilidad para aquel que se autoimpone su pobreza. Bueno, sí tiene una responsabilidad espiritual de exhortarlo, pero no responsabilidad física. Tenga discernimiento a quien le da, hermano. Alguno dirá, es que no, pastor, por este medio legítimo no puedo. Yo salgo sagraditamente a vender mis 5 huevos diarios y verá que no me alcanza. ¿Verdad? ¿Verdad que no le alcanza? ¿Usted cree que una persona así se está esmerando lo suficiente? Este hombre se está autoimponiendo. Una necesidad es cuando no se tienen las cosas necesarias para vivir. Cuando no estamos hablando de pobreza autoimpuesta, hablamos de aquel hermano que trabaja diligentemente, que no dice, es que esto no es lo mío. Es que, como dicen algunos, buen empleo, pero es que, pastor, a mí no me gusta ensuciarme las manos, o cosas así. Hay gente que puede decir que está esperando en el Señor para ver suplidas sus necesidades, cuando debería estar trabajando para que el Señor supla sus necesidades. Tampoco podemos hablar de pobreza o necesidad real cuando lo que se necesita es suplir un asunto que no es necesariamente vital. ¿Ya? No es pobreza. Cuando usted necesita suplir un asunto que no es necesariamente vital. Cuando una persona tiene menos que sustento y abrigo, cuando tiene menos que el pan diario, o cuando con demasiada dificultad consigue el pan diario, trabaja diligentemente día y noche, se esfuerza usted de que no es mezquino ni perezoso, tenemos un verdadero necesitado, hermanos, entre nosotros. Cuando vemos personas así, hermanos, el pueblo no puede cerrar su corazón. Para eso tenemos diáconos, ¿sabe? El diácono no es la persona que da al necesitado, solamente. El diácono es la persona que observa, pregunta, evalúa y propone. El diácono es la persona que se pone una venda en los ojos y dice, dando sin mirar a quién. Pues es mejor que el diácono se quite la venda y represente lo que una iglesia bíblica debería hacer. Se le están confiando recursos para que represente la causa de Dios. Así que el diácono ve la necesidad, pero se pregunta, además de eso, ¿por qué hay necesidad aquí? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos realmente suplirla? Entre las cosas que Dios estableció, por ejemplo, Dios a veces ordenó al pueblo no negar préstamos a un pobre, lo que nos indica 2 cosas. Primera, que si bien algunas personas no podían llegar a suplir sus necesidades básicas como los demás, quizás lo hacían con más lentitud o esfuerzo, aunque en menos cantidad. Pero también, si se les prestaba, significa que el pobre, al suplir su necesidad,
luego podría de alguna manera solventar la deuda. ¿Y cómo se hace eso si no es porque además de la benevolencia se le estimulaba al trabajo? Así que voy a dar 4 niveles de necesidad. Solo voy a amarrar esto si me he hecho entender. Primero, a veces la necesidad viene como parte de lo que significa trabajar en medio de cardos y espinos. Es la verdad, hermanos. Eso no solo significa que ganar recursos y traer el sustento sería una tarea rodeada de dificultades, hermanos. Si su trabajo no le reporta ningún problema, usted no está trabajando. ¿Ya? Lo suyo es un hobby, no un trabajo. Ayer reflexionábamos con mi esposa que de todas formas, cualquiera sea el trabajo, tiene sus espinas. Yo creo que todos aquí, y espero que así sea, todos disfrutemos de lo que Dios nos ha dado para hacer y nos estamos alegres, siendo útiles en lo que Dios nos da. Ay, hermano, pero eso siempre trae espinas. Entre las espinas trae, hermanos, que a veces vamos a sufrir pérdidas. Imagínense el comerciante que se le daña su cosecha. Tomó sus medidas, pero si usted hubiera manejado un camión hace 2 meses que estábamos en paro, ¿qué hubiera pasado con usted? Se va abajo. El hombre que invierte en una cosecha, cosas así. Recordemos a Job y Gedeón, hermanos. ¿No perdieron las cosas? ¿Qué hacía Gedeón? Era un hombre diligente. Y de pronto tenía amontonado su grano y venían extranjeros con cuchillo en mano. Deme su grano, tomen su grano y se lo llevaban. Todo eso hace parte de un mundo caído, hermanos. Hermanos aquí los han atracado, les roban su quincena, cosas así. Todo trabajo tiene riesgo. Y hermanos, y a veces, aunque hayamos trabajado diligentemente, vivimos en un mundo muy complejo donde no podemos, por la vía legítima, llevar sustento a la mesa. ¿Deberíamos ayudar a un hermano que pasa por necesidades a causa de una providencia así? La respuesta es claro. Deberíamos darle la mano en lo que podamos, porque su problema no es diligencia para el trabajo, sino que está pasando por una temporada donde se le requiere dar la mano. Segundo, a veces la necesidad viene por negligencia, al no darse a los medios que Dios ordenó para conseguir el sustento. Es decir, que aunque haya necesidad en este caso, esta viene por pereza al trabajo o simplemente por esquivar el trabajo. Entendamos que la pereza no es solo no trabajar, también es hacerlo con descuido y desgano. Usted puede leer Proverbios 6 del 9 al 11. También esta viene porque aunque se tenga un trabajo, no se es diligente. Por eso dice Proverbios 10:4 que la mano negligente empobrece. Mire que este hombre no es que no haga nada, como el perezoso. Este hace, pero ¿cómo hace? Negligentemente. Pregunto, ¿deberíamos ayudar a un individuo que tiene necesidad solo porque no desea trabajar o no desea trabajar duro o porque no quiere untarse y cosas así? Diría, sí debemos ayudarlo, pero para superar su pecado o su falta de diligencia. Pero ayudarlo físicamente, deberíamos hacerlo de tal manera que no patrocinemos su negligencia ni avalemos su pecado. ¿Cómo sería esa manera? No tengo idea. Pero al menos, si vamos a ayudar a un individuo económicamente que no es diligente en su trabajo, deberíamos hacerlo de una manera donde no patrocinemos su negligencia ni avalemos su pecado. Ayúdese a rascar la cabeza conmigo a ver si existe esa manera.
pero que le debemos ayudar, sí. ¿A qué? Hermano, póngase a trabajar diligentemente. 3. A veces la necesidad viene por algún juicio personal de Dios. Oh, hermanos, Dios toca toda nuestra vida cuando nos quiere disciplinar. A veces, no siempre, no estoy diciendo que toda crisis económica sea una disciplina de Dios, no estoy diciendo eso. Pero tampoco estoy diciendo que ninguna lo sea. A veces las crisis económicas vienen como juicio personal de Dios o disciplina. A veces viene como disciplina por no saber administrar los recursos, a veces por no ofrendar, por ser negligente ayudando a otros, por ser orgullosos con lo que tenemos. Hay muchas maneras en que Dios toma nuestra economía y la usa para disciplinar. En Amós 4:6, Dios le dice al pueblo: si se está a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. ¿Con qué propósito Dios lo hizo? Pues, hermano, a veces el hermanito que se empieza a desviar, el Señor lo agarra de ahí, y ahí sí vuelve al Señor, ¿verdad? Está bien. ¿Deberíamos ayudar económicamente a un individuo que pasa por causa de disciplina? Yo digo que deberíamos ayudarlo principalmente a tratar la causa de su disciplina. Porque mientras no se ataque el pecado que causa la disciplina, no importa cuánto se le dé, todo caerá en un costal sin fondo. ¿No ve que está siendo disciplinado? Y si Dios ha abierto un hueco en su costal para que él no mire la prosperidad de Dios, porque lo está disciplinando, entonces no importa cuánto le echemos al costal, ¿qué va a pasar? Por ahí va. ¿Debemos ayudar a un hermano así? Sí. ¿Cómo? Llevándolo a considerar la razón de la disciplina. Porque solo cuando él se arrepienta, el costal se arregla. ¿Ya? Por último, otras necesidades vienen sin explicación. Vienen como un ejercicio soberano de parte de Dios. Dice Proverbios 2:22, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. A ambos los hizo Jehová. A uno lo hizo rico, a otro lo hizo pobre. Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, Señor. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Él es el que reparte. Pensemos en el caso de Ruth, hermanos. Una mujer que quedó sin sustento por providencia de Dios. Pensemos en el caso de Job, que quedó pobre por la providencia de Dios. Siempre tenga en cuenta que Dios hace eso muchas veces, obviamente, para tratar a sus hijos y otras veces para tratar a los que no estamos pasando por eso. ¿Sabe que cuando hay un necesitado por providencia, Dios no solo trata al necesitado, sino que en ese mismo momento nos está tratando a todos? Cuando Dios pone en necesidad a un individuo de nuestra iglesia, usted no solo dice, oremos porque el Señor está tratando a nuestro hermano, debería orar por usted también, porque exactamente en ese mismo momento Dios nos está tratando para que usted mire lo que hay en su corazón. No parezca extraño que a veces Dios haga eso solo para que usted y yo miremos qué tanto hemos entendido los principios bíblicos. No solo Él, sino nosotros. A veces las necesidades son oraciones respondidas. Usted y yo oramos, Señor, queremos servirte más, queremos servirte más. Ok, entonces el Señor dice, voy a poner necesidad a este hermano, para darle la oportunidad a usted que tanto ha dicho, Señor, yo quiero servirte. Así que el Señor pone necesidad a un hermano y cuando lo pone, entonces, pastor, este hermano está, a mí, ¿usted qué hace? Usted está pidiendo también. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Deberíamos ayudar a un individuo que pasa por necesidad providencialmente? Sí, hermanos, es nuestro deber hacerlo.
Así que termino con esto y permítame, primero, así como hay un divino medio establecido por Dios para obtener la manutención propia, también hay un bendito medio para ayudar al necesitado. Y no es enviándolo a otro, sino enterneciendo nuestro corazón para ayudarlo. No solo debe importarnos ayudar a otros, sino debe importarnos la manera como los ayudamos. Lo digo, hermanos, porque ya le he dado bastantes razones para que mire que no solamente es ayudarlos económicamente. Hay una gran manera de ayudar a los hermanos. Tenemos que ser sabios. Pero también, hermanos, no solo es ayudar, sino la motivación. Hay hermanos que no dan a menos que haya un beneficio para ellos de por medio. Los que tenemos la oportunidad de dar y dar en abundancia, debemos acostumbrarnos, hermanos, a cortar todo ombligo umbilical que esto produzca. Si usted ha tenido la oportunidad de dar abundantemente, sabe esto, que si usted da abundantemente a alguien que lo necesita, esa persona se va a sentir obligada hacia usted. Por amor a su alma, hermano, que da, corte ese ombligo. Al que usted le da, él no le debe nada a usted. Aprenda a dar. Hay hermanos que dan diciendo, no, yo le doy, claro, porque es que yo en 2 meses cumplo años. Lo que usted ya sabe, arroz en bajo. ¿Ya? ¿Está pensando en quién? ¿En usted? No, hermanos. Un pastor me decía que a veces le tocaba hacer una actividad para recoger fondos para ayudar a alguien. Entonces ya entiendo, punto. Si me piden que dé para un pobre, no doy. Pero si me piden que dé para un refrigerio y de ahí le llega un pobre, sí doy. Entonces a menos que no haya un beneficio para mí, no doy. Hermanos, bienaventurado el que se acuerda del pobre. Segundo, quienes no trabajan no solo incurren en desobediencia, sino en inmisericordia y egoísmo, dando a entender que mientras ellos tengan sus necesidades, que otros ayuden a los demás. Un hermano que no trabaja, entiéndase que no trabaja como, no solamente que no trabaja como es debido. 6 días trabajarás. Un hermano que no trabaja como es debido, no solamente peca por ser negligente en sus labores, sino que peca por ser egoísta. Porque si él sabe que trabajando lo mínimo tiene y la iglesia le da, ¿usted piensa que él está meditando en cómo ayuda a otros? Segunda Tesalonicenses 3:10 al 12, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, entiéndase trabajar o trabajar como es debido. Si alguno no quiere hacerlo, ¿qué? No, pero es que da que no coma. ¿No? ¿Quién inspiró esto, hermano? ¿Señor amargado? ¿Un viejito mezquino, rico, del barrio? El Espíritu Santo ordenó que el que no trabaja o no se da los medios para trabajar, debería estar expuesto a sus propias necesidades, porque ese es un bendito medio que Dios usa para hacerlo trabajar. Cuando el estómago cruje y el estómago de sus hijos cruje, entonces se humillará
e irá a hacer lo que sea necesario. Porque oímos, dice, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. En este contexto, ¿qué es andar desordenadamente? Dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, porque eso para meterse en las casas y son buenos. Como el ejemplo que les acabé de poner. ¿Qué hacía el hombre que no trabajaba como es debido? Pues quieto no se quedaba. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Solamente bajo una verdadera necesidad usted comerá el pan que Dios le dio a otro. ¿Cuál es la regla, hermanos? A los que todos deberíamos apuntar. Cada uno de nosotros coma ¿qué? ¿Qué, hermano? Su propio pan, el que usted gana. Que eso es lo duro del pobre. Que por más que se esfuerce, el Señor lo ha puesto en una necesidad donde va a comer ahora del pan que Dios nos dio. Y por último, aquellos que aspiran al diaconado, ya sea que ya lo sean, lo digo porque nos ven hermanos de otras iglesias, o los que van a ser. ¿Qué tipo de hombre debe ser el diácono? Hermanos, de grandes cualidades morales, tanto de misericordia, ¿sí? Imagínese un diácono tacaño, ¿cierto? Qué duro. Debe ser misericordioso, pero mire, discernimiento y sabiduría debe tener. Es un hombre de altas cualidades, ¿no cree? Debe tener corazón, pero no solo de tener corazón, debe tener ¿qué? Discernimiento, sabiduría. Debe pensar, orar. Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque él, entre otras cosas, obviamente junto con los ancianos de la iglesia, deben determinar exactamente quién es el vulnerable en la iglesia. Para que cuando, mire, el diácono junto con los ancianos, tome los recursos que ustedes han dado, ¿con qué fin? Con el fin de que no haya verdadera necesidad entre el pueblo, nosotros podamos representar bíblicamente esto. ¿A usted no le gustaría que su dinero, que su ofrenda por la que usted trabajó y dio libremente, porque usted no me pide cuentas de eso, gloria a Dios, lo que usted puso libremente, a usted no le gustaría que lo que a usted le costó sudando al hermano le llegue porque no quiere salir a trabajar, por jugar Xbox? ¿A usted le gustaría que su ofrenda fuera representada así? ¿Solo porque el del Xbox es mi amigo? Es que usted está pasando necesidad, pero es que se la pasa jugando y por eso hay necesidad. No, hermanos, hombres con cualidades morales altas. Ellos deben determinar estas cosas. La iglesia pone en su mano fruto de su trabajo, hermanos. A muchos de ustedes se levantan temprano, se acuestan tarde, administran muy bien, con tal de que quede un recurso para el pobre. La iglesia hoy está siendo instruida en esto, para que todos tengamos unidad espiritual y no lleguemos a ponerle cargas a los diáconos sin discernimiento, como comunicándoles esto. Hermano, el del discernimiento es usted. Yo aquí le comento esto. Usted piense por mí. No. Por ejemplo, presionando a un diácono a que haga misericordia a quien no es un verdadero necesitado. Así que oremos por estos hombres. Así como no deseamos que alguno que no es realmente necesitado, que se haya impuesto por negligencia su necesidad, sea puesto en la lista de ser ayudado, tampoco queremos que un individuo verdaderamente necesitado no reciba lo que Dios le ha provisto a él a través de la iglesia.
Hay hermanos, hermanas, que a veces pasan verdaderas necesidades y Dios les ha provisto a ellos a través nuestra. Y es mejor que ese pan sea servido a ellos y nosotros no lo retengamos, porque ellos sí lo necesitan. El Señor nos dijo que habría necesidad permanente en medio nuestro. Y si es así, abramos los ojos, hermanos, para mostrar la misericordia que Dios quiere con sabiduría. Pero mostremos misericordia, hermanos, porque hace parte de nuestro deber. Oremos.